días, buenas tardes, perdón. Buenos días, maestra. Parece que tuvimos dificultades técnicas con el otro link, así que les creé uno nuevo. No sé qué pasó, pero pues así es esto. Maestra, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Qué pasó, Andrea? Es de la tarea que marco para hoy sobre lo de los autores, de los actores que aparece allá, de la tabla que dice presentador y otros actores que intervienen. ¿A qué se refiere? ¿Hay que poner el nombre de los actores o el nombre que ponen ahí refiriéndose a los romanos? Sí, pueden hacer una relación de actores con personajes y en el caso de, si no hay personajes, pues no aplica. En el caso de el presentador es porque normalmente en un documental, principalmente en un documental, no siempre, en las películas no tanto, hay una persona que narra todo. En una película también puede suceder. Pero si no aplica, se especifica ahí en el mismo cuadro. Esto no aplica porque no se dio en la película o en el documental que yo revisé. Ok, gracias. Maestra, yo igual tengo una duda. ¿Cuándo se entrega, maestra, la tarea en sí? Porque ahí decía 1 de octubre y luego vi que lo cambió a 30 de septiembre. Debe ser 1 de octubre porque por ser película les di un poquito más de tiempo. Voy a revisar y modificar la información, pero pues para los que están escuchando ahorita, 1 de octubre vamos a manejar. O sea, mañana. O sea, mañana se entrega, ¿no, maestra? La tarea que marcó ayer, ¿verdad? Sí, mañana. Ah, ok, maestra, muchas gracias. Maestra, conforme lo vamos a ir resolviendo, ¿no? Conforme la película. ¿Cómo? O sea, son preguntas, ¿no? Hay que hacerlo conforme la película se va a ver Sí, o lo sí, que te tocó obviamente ver. la información que ustedes van a poner en los cuadros va a ser diferente para todos porque están viendo películas y documentales diferentes. Entonces ahí tienen que poner lo que ustedes observaron específicamente en la película o el documental que les tocó. Ok. Y así como mandó el documento donde está la tabla, arriba hay como una tipo portada. Así la quiere usted, ¿no? Sí, sí, Ok. aprovechen ese formato para llenar directamente. Pueden descargar el Word y llenarlo directamente en Word o en Google Docs. Y les va a servir. Nada más cambian los datos de la portada por sus propios datos. Maestra, Gracias, gracias. a Está María no la deja mencionando entrar. Jacqueline Velada que se marcó para etimologías. Ok, chicos, ¿quién comentaba algo, perdón? Que maestra María no la deja entrar a la clase. Mm, Pues únicamente sería que vuelva, que sí, que vuelva a mandar solicitud para unirse a la sesión. A ver. Puede cerrar su Google Meet y volverlo a abrir.
Yo les dije, Gracias. Ok, chicos, vamos a comenzar con... A ver, vamos a ver el tema del día de hoy. Ya cualquier aclaración, si sobra tiempo, lo checamos en sesión en vivo y si no en Classroom. Si no, nos vamos a comer mucho tiempo de la clase. ¿Ok? El tema titulado Clasificación de las palabras por sus elementos es el último tema de la primera unidad. A partir de que tengamos una nueva sesión viendo un nuevo tema, vamos a comenzar la unidad número 2 de esta asignatura, por lo que este tema que vamos a ver, digamos que es un cierre de la tercera parte de la asignatura. Formación y clasificación de las palabras. Tanto el español como el latín y el griego son lenguas de reflexión. Recordemos cuando estuvimos viendo clasificación de las palabras, que vimos muy brevemente esas lenguas de reflexión, y vimos un pequeño video en YouTube donde hablábamos de que esas lenguas estaban conformadas por lexemas o raíces y morfemas, que era lo que iba cambiando dentro de las palabras. Esto es algo que caracteriza este tipo de idiomas. En el caso del español, este heredó del latín la estructura morfológica, o sea, su forma, de las palabras, las cuales se encuentran formadas por dos elementos. Repito, la raíz o el lexema y los morfemas o afijos. ¿Ok? En el video que vimos en aquella sesión de clasificaciones, vimos justamente ejemplos, que en este caso fue el de niño, si no me equivoco, donde la N, I y la ñ era una parte de la palabra que no cambiaba y el final siempre cambiaba, como para decir niño, niña, niñería, niñada. En este caso les estoy poniendo el ejemplo de silla, que la raíz o lexema viene siendo sil o sí, como lo quieran pronunciar, que es la parte de la palabra que no va a estar variando. ¿Cómo lo podemos ver en este ejemplo? Tenemos silla, el final cambia con una A, sillas, con una A, S cambia, sillota, sillerío o sillón. ¿Ok? Lo que estamos viendo aquí es que siempre hay una parte que conforma la palabra que no va a estar variando, y en este caso lo que está variando es el final. No siempre es así. Entonces, lo que hay que tener en claro es que la raíz o el lexema es aquella parte que no cambia por nada. ¿Ok? Y normalmente está compuesto por muy poquitas letras. Otro ejemplo sería cabeza. En la raíz o el lexema vendría siendo cap, que es lo que no cambia. ¿Cómo observamos que no cambia? Si digo cabeza, sigo manteniendo cap. Si digo cabecita, sigo manteniendo cap. Tengo también cabecilla, cabezón y cabildo. ¿Ok? En conclusión, una raíz es aquel conjunto de letras dentro de una palabra que no va a estar cambiando. Es una estructura mínima e indivisible. Es como hablar de una monosílaba, solo que aquí no va a cambiar. Ok, pero la raíz o el lexema no es el único elemento que conforma las palabras que utilizamos en el español. Simplemente es aquella partícula que nos sirve de partida para ir encontrando variaciones dentro de nuestro lenguaje. Tenemos dentro de esas variaciones los morfemas o afijos, como también se les llama, que son partículas que se agregan a la raíz y se clasifican en prefijos, infijos y sufijos. Regresemos al ejemplo anterior. ¿Cuáles son los morfemas de cap? Los morfemas de cap son esa, esita, esilla, esón, hildo. Y los morfemas de silla serían la A, as, ota, erío, on. ¿Por qué? Porque esa es la parte que varía.
Pero no todos los morfemas bafijos son iguales y como menciona aquí tenemos en primer lugar los prefijos. ¿Qué son prefijos? Son aquellos morfemas que se anteponen a la raíz o la palabra y se les da una nueva significación. Es decir, aquí, a diferencia de los ejemplos anteriores, estoy poniendo mis nuevas partículas antes de mi raíz. Ejemplo, descubrir, deshidratar, demoler, inducir, relucir, ¿ok? Va a ser un prefijo cuando va antes de la raíz. También tenemos los sufijos. Los sufijos se encuentran al final de la raíz, como todos los ejemplos que vimos en la diapositiva anterior. Y en este caso les pongo más. Cantó, cantaba, cantamos, o cachuchita, agüita, que son palabras diferentes. Lo que está manteniéndose es lo de al principio, lo de hasta adelante, y lo que cambia es el final. Y finalmente tenemos los infijos, que son los que se intercalan entre la raíz y los sufijos. Por ejemplo, arquitectónico, espionaje, fealdad. Estamos agregando más letras todavía, solo que aquí estamos hablando de un sándwich. Los infijos siempre se van a encontrar en medio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los prefijos, los sufijos y los infijos? Que los prefijos siempre van a ir antes de la raíz, los sufijos siempre van a ir después de la raíz, y los infijos son aquellos que quedan en medio de la raíz y de los sufijos. Aún así, lo que tienen en común estos tres es que todos son morfemas, o sea, aquellas partículas que se agregan a una raíz, y una raíz nuevamente es la parte de la palabra que no va a cambiar. Como vimos en los ejemplos anteriores, en la raíz o lexema predominan las ideas fundamentales de las palabras y se complementa al reforzar su sentido cuando se agregan los diferentes morfemas. En el ejemplo siguiente se ven las variaciones morfológicas que sufre el adjetivo blanco, agregándole los morfemas o sufijos. ¿Ok? Aquí estamos viendo nuevamente, ejemplo, blanco, lo que no cambia es blanc, y la última parte nos está indicando ya, por ejemplo, un género, en este caso que es masculino. Si yo digo blanca, me indica género femenino. Si yo le agrego una S a esas dos palabras, además puedo representar número. Si yo digo blancos, estoy hablando en plural. Si yo digo blanco, estoy hablando en singular. Pero nuevamente lo que importa aquí es que tenemos siempre una parte de la palabra que no cambia y una parte que sí. Y esa parte que cambia, independientemente del tipo de morfema que se refiere, también nos puede proporcionar información adicional a lo que estamos viendo. En el sustantivo, que es de quien se habla, artículo como el, la, unos, unas, y adjetivo, que son las características que se le dan al sustantivo, encontraremos cambios de género y número. En el pronombre, como quién, el, suyo, cuyo, se pueden ver cambios de género, número y persona. Y en cambio en el verbo las transformaciones morfológicas son de modo, tiempo, número, persona, género y voz. Vamos a entender un poquito mejor a qué nos referimos. Lo que estamos viendo aquí son toda la información adicional que se nos puede dar a través de los morfemas. ¿A qué se refiere el género? El femenino, pues a lo que referimos generalmente como mujer, y lo masculino, a lo que referimos generalmente como hombre. En este caso, tenemos blanca versus blanco como ejemplo. El número me habla de la cantidad a la que me estoy refiriendo. Si yo digo singular, me refiero a uno o a algo individual o a un solo individuo.
Aquí debería decir nada más blanca, no blancas. Y si yo hablo plural, que generalmente lo expresamos agregando eses, me estoy refiriendo a dos o más objetos, a dos o más personas, como blancos. Ahora, la persona puede ser primera, segunda y tercera persona. La primera persona es la que habla, como por ejemplo decir llegué, o sea, yo estoy hablando. La segunda persona es a quien habla, o sea, a quien te diriges, como por ejemplo, llegaste. Y la tercera persona es de quién se habla, como por ejemplo, llegaron. Estoy hablando de ellos, estoy hablando de otras personas. El modo puede ser imperativo, indicativo, infinitivo o impersonal. Algo imperativo se refiere a una orden, a una solicitud o a una prohibición, como por ejemplo decir canta o lo contrario, no cantes. En cambio, un modo indicativo nos expresa acciones concretas y reales. Aquí vemos canta, pero sin los signos de admiración. Es como decir, por ejemplo, Javier canta en todas las duchas. ¿Ok? Estoy expresando algo que se está haciendo. No estoy ordenando, no estoy haciendo una solicitud, no estoy prohibiendo. Normalmente el imperativo se acompaña de signos de admiración. El infinitivo se refiere a la forma verbal no conjugada, como decir cantar. Y un impersonal se refiere a aquellos modos que no tienen sujeto manifiesto, como por ejemplo llover. Porque no puedo decir yo lluevo, él llueve, nosotros llovemos, ustedes llueven, no funciona así. Entonces no tiene un sujeto manifiesto el verbo llover. El tiempo puede ser pasado, también llamado pretérito, copretérito, presente, futuro y postpretérito. El pasado se refiere a la acción que pasó antes del momento que se habla, como decir canté. El copretérito a las situaciones del pasado con duración prolongada, como por ejemplo, cantaba. El presente son aquellas acciones que pasan en el momento que se habla, canto. El futuro son acciones posteriores al tiempo que se habla, cantaré. Y el postpretérito es la posibilidad de que algo ocurra, cantaría. Y finalmente tenemos dos tipos de voces. Una voz activa, que es el sujeto activo, o sea, que está realizando una acción, por decir, los estudiantes hacen la tarea. Y una voz pasiva, que es aquel que no está realizando una acción, pero sigue siendo el sujeto de dicha oración. Por ejemplo, la tarea es hecha por los estudiantes. Aquí la tarea es el sujeto, pero la tarea no se puede hacer de sí misma. La hace alguien más. Por lo tanto, aunque sea el sujeto de la oración, es un sujeto pasivo porque no él está realizando la acción. ¿Ok? Todo esto que acabamos de repasar en esta tabla, les repito, es información adicional que nos pueden proporcionar los morfemas que vamos agregando a los lexemas o a la raíz. Si nos fijamos, por ejemplo, nuevamente en la palabra blanco, la raíz es blanc y la A y la O nos indican género, mientras que las S nos indican números. Si no hay S es singular, si hay S es plural. Y lo mismo con Y, que cambia en Y, en aste, en aron, nos indican persona, primera, segunda, tercera. ¿Ok? Por ejemplo, las terminaciones ar y er nos están indicando modo infinitivo e impersonal respectivamente. Y así sucesivamente. Todo lo que estamos viendo aquí es como una tabla de apoyo para ver qué más nos está diciendo una sola palabra. Por ejemplo, tenemos el verbo cantar. ¿Cuál es nuestra raíz? Cant. ¿Por qué? Porque es la parte dentro de la palabra que no está cambiando.
¿Cuáles son nuestros morfemas? Aquí estamos hablando, aquí estamos utilizando puros sufijos. ¿Por qué? Porque están después de la raíz. Y esos morfemas o sufijos son ar, o, arán, aba y aría. En este caso, el primer ejemplo no nos está indicando persona porque estamos hablando de un verbo en infinitivo, no está conjugado y no nos está dando esa información. Tampoco número y tampoco tiempo. Pero en los modos indicativos que sí nos sugieren una acción más específica, podemos obtener más información. Por ejemplo, canto se refiere a la primera persona porque es lo que digo, yo canto, no dices el canto, no, es yo canto, o sea, primera persona del singular y estamos hablando del presente. Canté, igualmente se refiere a la primera persona, no dices ellos canté, dices yo canté, y el número igual se refiere a singular y a tiempo pasado. O por ejemplo, cantaría, que cantaría sí puede referirse tanto a primera como a tercera persona, porque puedo decir yo cantaría o él cantaría. También nos indica que es algo singular, porque si fuera plural diría cantarían, terminarían harían, y hablamos también en pospretérito. Entonces vean como una terminación tan pequeñita como las que estamos viendo en la segunda columna, que es morfema, nos puede dar un montón de información. Después de observar los elementos constitutivos de las palabras tan necesarios para reforzar la ortografía y el significado de cada una de ellas, señalaremos que en nuestro idioma hay varios procedimientos para formar nueva terminología y aumentar nuestro acervo lingüístico, o sea, nuestro vocabulario, cuánto conocemos acerca de nuestro idioma. Y esta clasificación, uno de esos procedimientos es clasificar las palabras. ¿Cómo podemos clasificar las palabras? Hasta ahorita lo que les estamos mencionando de raíz, de morfema, de sufijos, prefijos, infijos, nos estamos refiriendo a aquellos elementos que conforman una palabra. Pero ya una vez formada la palabra, ¿cómo la podemos clasificar? Las palabras pueden ser simples y compuestas. De las palabras simples podemos encontrar palabras que son primitivas y también palabras que son derivadas. Y de las palabras compuestas podemos encontrar únicamente palabras parasintéticas, además, que también se apoyan para ser creadas de las palabras derivadas. Ahorita vamos a ver con detalle cada una de estas. ¿Cuáles son las palabras simples? Son aquellas cuya formación no contribuye en ninguna otra voz agregada, porque constan de una sola raíz. ¿Ok? Cuando las comparemos con las compuestas vamos a entender con más claridad esto de que constan de una sola raíz. Esto quiere decir que solo poseen un lexema en su estructura y pueden ser, como ya vimos, de dos tipos, primitivas y derivadas. Las primitivas son las palabras simples que por salir inmediatamente de la raíz no proceden de otro vocablo de la misma lengua. Normalmente aquí vamos a encontrar palabras muy cortas. Los ejemplos que les pongo aquí son agua y amor. Por otro lado, las palabras derivadas son las que proceden de otra de la misma lengua, o sea, de una palabra que es primitiva. Y a la raíz o lexema se le agregan sufijos. Y vamos a utilizar mismos ejemplos de primitivas para ver la diferencia. Si una primitiva es agua, una derivada sería, por ejemplo, aguada, aguado, aguador. ¿Por qué? Porque estoy agregando sufijos, o sea, un morfema que va después de mi raíz. Si yo utilizo como ejemplo la palabra amor, las palabras derivadas de amor podrían ser, por ejemplo, amorío, amorosamente o amoroso, ¿ok?
Nuevamente, fíjense que son sufijos porque van después de la parte de la palabra primitiva en este caso, o de la raíz o lexema. Fernando, en el caso de Abraham, sería lo mismo que comenté sobre otra compañera, que vuelva a cerrar su programa e intente de nuevo poder entrar. No, esta vez no he rechazado a nadie. Si vuelve a pedir solicitud, aparece la ventanita de nuevo. Una vez que rechazo, no es para siempre, o sea, puede volver a entrar. Ok, entonces, comprendemos la diferencia entre palabras primitivas y derivadas. Las palabras primitivas son casi siempre cortas porque solamente tienen la raíz dentro de su base. Y las derivadas son aquellas palabras que utilizamos uniendo una palabra primitiva a un sufijo, es decir, a un morfema que va después de mi lexema. Vamos a ver si comprendieron cómo va esto. Tenemos aquí la palabra árbol. ¿La palabra árbol es simple o es derivada? Chicos, Simple, maestra. ok. Es primitiva, perdón, primitiva, no simple. Las dos son simples. La primitiva y la derivada son de palabras simples. La primitiva es la que únicamente se conforma con la raíz y la derivada, raíz más sufijo. En ese caso está correcto, es primitiva. Lápiz, ¿primitiva o derivada? Primitiva, maestra. Primitiva. Lucecilla, ¿qué vendría siendo? ¿Primitiva o derivada? Derivada. Derivada. Ok. Mesa, Primitiva. 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 ok. Relojero, Derivada. 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 y finalmente danzante, ¿qué sería? Derivada. Derivada. maestra. Correcto. Ok. Es muy fácil distinguirlas porque de entrada una primitiva lo estamos viendo árbol, lápiz, mesa, casi todos solo tienen dos, están conformadas por muy poquititas letras, tienen dos sílabas, cuando mucho. ¿Por qué? Porque están muy ligadas a una raíz o un lexema, o son en sí la raíz o el lexema. Mientras que las derivadas vemos que son palabras mucho más largas. ¿Por qué? Porque le estoy agregando a una palabra que ya existe en mi idioma más letras. Ahora, palabras compuestas, ya como repito y corrijo también lo que dije mal, las palabras simples se dividen en primitivas y derivadas y vimos en nuestro primer mapita de la presentación que también tenemos palabras compuestas. ¿Qué es una palabra compuesta? Son las que constan de dos o más raíces y por tanto están formadas con elementos de dos o más vocablos. ¿Qué las distingue? Que estas se forman mediante prefijos y a eso se le denomina composición propia. Aquí les estoy poniendo ejemplos. Mi raíz o mi palabra primitiva vendrían siendo alumnos, curricular, terrestre, poner, razón, violeta. Y le agrego un prefijo, o sea, unas palabras que van antes de mi raíz. ¿Y qué da como resultados? Ex más alumno es ex alumno. Extra más curricular es extracurricular. Extra más terrestre es extraterrestre. Re más poner es reponer. Sin más razón es sin razón. Y ultra más violeta es ultravioleta, ¿ok? Aquí estoy utilizando específicamente prefijos. Aquí ya estamos comenzando a ver ejemplos de prefijos que utilizamos realmente en la vida diaria. Ex, extra, re, sin, ultra. ¿Ok? Son incluso un poquito más largas que las palabras derivadas, aunque no es necesariamente una condición. Aquí lo importante es que en una derivada estoy agregando un sufijo, o sea, algo después de mi raíz.
mientras que en una palabra compuesta estoy agregando un prefijo, o sea, antes de mi raíz. También existe una composición llamada impropia. Esta se realiza juxtaponiendo dos o más palabras simples. ¿Ok? Aquí estamos viendo que en lugar de utilizar un prefijo como tal, simplemente estoy tomando dos palabras completas y las estoy uniendo. Por ejemplo, la primera columna tiene palabras que por sí solas tienen significado: abre, agua, boca, gira, micro, porta. Y la segunda columna también: latas, fiestas, manga, sol, organismo, plumas. Y si yo las junto, también voy a crear palabras compuestas, no únicamente con prefijos, sino combinando dos palabras simples. Aquí tenemos como resultado que abre más latas es abre latas. La segunda fila nos da como resultado aguafiestas, la tercera bocamanga, la cuarta girasol, la quinta microorganismo y la última portaplumas. ¿Ok? Ejemplo número o situación número 1 de palabras compuestas, estoy utilizando un prefijo más una raíz. Situación número 2 de palabras compuestas, utilizo dos palabras primitivas, dos palabras simples para formar una nueva palabra que también va a ser compuesta, solo que una va a ser composición propia y la otra se llama composición impropia. Y finalmente, tenemos palabras parasintéticas. Las palabras parasintéticas son las que constan de un prefijo y de un sufijo, pero no se derivan de un compuesto previo. Se forman usando la derivación y la composición en forma simultánea. ¿Ok? ¿Por qué estamos usando derivación y composición de forma simultánea? Porque una derivación se crea con un sufijo y una composición con un prefijo. Y aquí, como estamos utilizando tanto prefijo como sufijo para crear las palabras, se entiende que estoy tanto derivando como componiendo. ¿Cuáles serían ejemplos de estos? Por ejemplo, tenemos endulzar, endulcear. Tenemos empanada, pan, hada. Tenemos bibliotecario, bibliotecario. ¿Ok? Estamos viendo que son palabras un poquito más elaboradas que todas las que ya vimos previamente. Bueno, vamos a dar unos minutitos, unos 2 o 3 minutitos, y vamos a hacer, pues si quieren, una hojita o en un Word ahí que tengan en la sesión, vamos a clasificar las respectivas palabras que estamos viendo del lado izquierdo dentro de la tabla del lado derecho. Y vamos a identificar si la palabra es primitiva, si la palabra es derivada, si la palabra es compuesta o si es parasintética. Vamos a dar unos minutitos, chicos, para que comiencen la actividad.
¿Alguien ya terminó? ¿O todavía? No, Ok, un minutito más. Ok, vamos a esperar a los compañeros, Julián. Ok, tenemos la primera palabra que es apedrear. ¿Consideran que esta palabra es primitiva, derivada, compuesta o parasintética? Parasintética. Ok, apedrear es parasintética. Portamaletas. ¿Consideran que es primitiva, derivada, compuesta o parasintética? Compuesta. Compuesta. Compuesta, Compuesta. compuesta. ¿Dónde colocarían balón? Primitiva. 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 Ok. Alisar. Derivada. Derivada. Algunos dicen que derivada, otros dicen que parasintética. ¿Quién da más? ¿Qué será? derivada. Es parasintética. Alisar. Tuve razón. Terraza. Derivada, maestra. Derivada. Derivada. Café. Primitiva. 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 Gato. Primitiva. Primitiva. Saltamontes. Compuesta. Parasintética. Compuesta. Es compuesta. Bocado. Derivada. 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 Y finalmente tenemos cabecera. Parasintética. Parasintética. Compuesta. Compuesta. Derivada. Viene de cabe o de cabeza o de cabeza. Sí, pero generalmente se deriva de la palabra cabeza y le estoy agregando el final, o sea, estoy añadiendo un sufijo, no un prefijo y tampoco ambos. Ok, finalmente, tenemos a las familias. Se llama familia de palabras al conjunto de palabras que proceden de la misma raíz o lexema o bien de palabras primitivas. Aquí, por ejemplo, les estoy poniendo en la primera tablita como ejemplos la raíz lig. De lig salen palabras como liga, ligar, ligazón o ligadura. ¿Ok? Aquí no importa tanto si estamos utilizando sufijos, prefijos o infijos, sino que son aquellas palabras que están saliendo ahora sí que del mismo papá o de la misma mamá, o sea, de la misma raíz o de la misma palabra primitiva. ¿Qué palabras utilizarían si quisiéramos crear una familia de la palabra pueblo? ¿Qué ejemplos me podrían dar? Pueblito. Pueblito, ¿cuál otra? Pueblerino.
pueblerino. No tienen que pensarlo mucho, son todas aquellas que están relacionadas con pueblo, Población. población, Poblado. poblado, ¿correctos? Ok. Yo, por ejemplo, puse aquí poblador, poblar, superpoblación y poblado. ¿Ok? Eso es algo muy simple. Familia es mientras vengan de la misma raíz o de la misma palabra, ya estoy hablando ahí de una familia. Enseguida vamos a notar la similitud entre todas las palabras y vamos a ver que el común denominador es una palabra en específico. Ok, chicos, pues con eso terminamos el tema del día de hoy y también con eso terminamos la unidad número 1. Ya a partir de la segunda unidad comenzamos con el abecedario en latín. ¿Tienen dudas, comentarios con respecto a lo que vimos hoy? Realmente el ejercicio, la actividad o el hada que se va a marcar relativa a este tema en específico son los ejercicios que estuvimos realizando. O sea, les voy a dar un conjunto de palabras como lo hicimos en el ejercicio anterior y ustedes van a tener que identificar si son primitivas, si son compuestas, si son derivadas, si son parasintéticas y van a formar las familias de palabras, que es lo que ya hicimos el día de hoy. Veo que lo entendieron bastante bien. Y pues en internet igual si quieren, me siento el niño chico, pues van a poder estar viendo, sí, regresamos a, eso de los tiempos, de primera, segunda, tercera persona, y yo igual me siento en primaria. Ok, chicos, bueno, entonces si no hay dudas, pues finalizamos la sesión de hoy. Esténse pendientes de las tareas marcadas y nos vemos en la siguiente sesión, en la siguiente clase. Gracias, adiós. Adiós, maestra. Gracias, maestra. Nos vemos, Gracias. chicos. Adiós, maestra. Gracias, maestra. Ahora les marco la fecha de entrego. Ah, duda, repítemela, por favor. La duda. Ah, ok. Dice, ¿a qué se refiere organización política, organización económica y organización sobrecultural? Ok. Organización política. Tiene que ver, como su nombre lo dice, con todo lo relativo a la política. Cuando nosotros vimos cultura romana, civilización romana durante la sesión específica, hablamos, por ejemplo, de las magistraturas, de los senados, de los reyes, todo lo que tenga que ver con gobernar, con leyes, con organizar a la sociedad, recompensas, castigos, incluso dominación sobre otros territorios o sobre grupos. Estamos refiriéndonos a política. Si quiero hablar de organización económica, estoy hablando de dinero. Y aquí, ¿qué es lo que voy a identificar? ¿De qué vivían? ¿En qué trabajaban? ¿Cómo es que generaban dinero? ¿Comerciaban o se dedicaban al campo? ¿Comían lo que cultivaban o a lo mejor solo compraban los alimentos? Organización económica tiene que ver con cómo se maneja todo lo que tiene que ver con dinero dentro de una sociedad, qué tipo, a lo mejor mencionan qué tipo de moneda usaban, a lo mejor no usaban ningún tipo de moneda en tu película. Y organización sociocultural se refiere a la parte tanto de sociedad como de cultura. ¿Qué quiere decir eso? Como por ejemplo lo que vimos respectivo a clases sociales o cómo se organizan las familias o cómo eran los grupos de amigos o cómo se conocían entre ellos o cómo eran las relaciones personales entre los personajes. ¿Qué es lo que puedes observar? Y finalmente se pregunta sobre el ejército porque como ya mencionamos varias veces, es muy probable que en tu película o en tu documental haya guerra porque siempre estaban o defendiéndose o conquistando a otros territorios y el ejército ahora sí que es la fuerza bruta, la fuerza física que ayuda a someter a otros pueblos, a conquistar otros pueblos. Y entonces, ¿qué es lo que vas a mencionar ahí?
pues no sé, a lo mejor en tu caso no hubo guerra y no trata sobre eso, entonces pues no pude observar sobre el ejército, pero sí sé que tenían uno, se menciona en tal momento, que tenía, no sé, X número de soldados. No sé, en cada película y en cada documental hay información diferente, pero a grandes rasgos eso es lo que tienes que ver. ¿Cómo está gobernado en lo que estás viendo? ¿Cómo se está generando el dinero? ¿Y cómo se están formando las relaciones personales? Ahí, y pues el ejército, lo que tiene que ver con la guerra. No sé si con eso respondo la pregunta, chicos. Sí, maestra, gracias. Ok, perfecto. Pues espero sus actividades entonces. Y recuerden que es para el 1 de octubre. Nos vemos chicos.